el monitor y el lugar de trabajo. El parcial va a ser con la misma modalidad que hicimos en nuestro primer parcial. Solamente lo que requiero es esa cámara, la cámara del celular. No hace falta la cámara de la compu. Enfocando el lugar de trabajo, aproximadamente ahí un metro de distancia, que enfoque en su entorno y el monitor de la computadora. Nada más que eso. Traten de conectarse puntualmente. Nosotros vamos a conectarnos a las 21 a la reunión Zoom, y el parcial seguramente arrancará a 21:10. Es decir, que cuando se abra el parcial, todos tienen que estar conectados a la reunión Zoom. Es condición estar en la reunión Zoom para hacer el parcial. No se puede hacer el parcial sin estar conectado a la reunión Zoom. Y hay que dar el presente antes de retirarse de la sesión Zoom, porque yo después corroboro el horario de cierre del cuestionario con el horario de cierre o de retiro de la reunión Zoom. Eso es lo contrario. Bueno, profe, es lo mismo para el 3 de 2, ¿no? Para el de la mañana. Igual. Que yo tengo que rendir con ellos. Bien. Igual, Silvia. Exactamente igual. Lo que sí, no sé si viste la fecha que acordamos con la gente del 3 de 2. No. Sí. La fecha es bastante posterior. Ellos quieren hacerlo más tarde. Lo van a hacer el día 19. Bueno. Se les va a juntar todo, pero bueno. Sí. Bueno. Decidieron hacer así. Así que yo me acomodo a lo que proponen. Después sabrá cada uno lo que propone y lo que... Sí, no, y en este caso me acomodaré a mi grupo. A ver Gracias. qué... Gracias, profe. Por nada, sí. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre las máquinas sincrónicas y estuvimos viendo su funcionamiento como generador. Habíamos estado insistiendo en que estas máquinas son máquinas que son reversibles y su uso puede ser indistintamente como generador o como motor. Pero básicamente el uso principal que estas máquinas tienen es su funcionamiento como generación. Como motor presentan una serie de inconvenientes que hacen que su uso no sea frecuente. Es muy difícil encontrar una máquina de estas siendo utilizadas como motor. Radica básicamente en dos aspectos esta dificultad. Esta dificultad que tienen es que son máquinas, ahora lo vemos en un ratito, son máquinas que no tienen par de arranque propio. O sea, son máquinas que necesitan de algún método auxiliar para poder arrancar. No es masa como las máquinas trifásicas asincrónicas que arrancaban solas, y nosotros lo que hacíamos después era buscar algún método para atenuar los efectos del arranque sobre la red. En estas máquinas no, esta máquina directamente no arranca. Directamente no arranca por sí solas. Hay que buscar algún elemento o hacer algo para que esta máquina pueda comenzar a funcionar. Y la otra cuestión que plantean como dificultad en su funcionamiento como motor es que estas máquinas tienen una vinculación magnética entre el rotor y el campo rotante que se establece en el estator. Y esta vinculación es débil. Por lo tanto, si sufren variaciones de cargas aplicadas en el rotor, es muy frecuente que se desacoplen magnéticamente. Por lo tanto, la máquina se detiene, o el rotor se detiene. Entonces, estos dos aspectos, y si lo comparamos constructivamente en lo que es la parte de costo de una máquina sincrónica con respecto a una máquina asincrónica, para que funcione como motor, ustedes evidentemente se darán cuenta que el costo que tiene asociada la construcción del propio motor síncrono, más la excitatriz que hace falta disponer para que esta máquina funcione, porque como motor también necesita una excitatriz al igual que si fuese un generador, hacen que evidentemente sea una máquina mucho más cara de operar, de comprar,
que una máquina sincrónica en su uso como motor, por eso que prácticamente se descarta su funcionamiento como motor. No obstante, vamos a hablar un par de palabras como para entender el funcionamiento de esta máquina. En lo que es el planteo de la máquina en sí, es exactamente la misma que nosotros venimos viendo, en donde vamos a tener la máquina sincrónica, con un estator, con 3 devanados, desfasados 120 grados eléctricos entre sí, o sea que el estator de la máquina sincrónica es igual al de la máquina asincrónica, con la diferencia que el rotor, como dijimos en la clase pasada, es un rotor de tipo bobinado, alimentado por corriente continua, a través de alguna excitatriz en general. Esa excitatriz es la que va a proveer la corriente continua para el funcionamiento del rotor. En este caso, como es un motor, nosotros le vamos a entregar energía eléctrica alterna en el estator. Se va a generar en estos bobinados desfasados a 120 grados eléctricos un campo rotante, y ese campo rotante, una vez establecido, lo que va a tratar es de vincularse magnéticamente con el campo magnético de eje fijo que se logra en el rotor a través de la aplicación de la corriente continua con la excitación. Para que se logre esa vinculación magnética, es decir, que se vinculen y se unan, tanto un polo norte como un polo sur, nosotros vamos a tener que tener la generación de ese campo de eje fijo a través de una máquina de polos salientes, como la que tienen indicada acá, o a través de una máquina de rotor liso, como la que tienen en la figura de la derecha, en donde ese campo magnético generado por ese norte y ese sur se vincule o se una en algún momento con el campo magnético rotante que nosotros tenemos en el estator. Una vez que eso pase, nosotros tendremos nuestra máquina funcionando, y eso va a pasar si nosotros, mediante algún medio exterior, por ejemplo, hiciéramos girar el rotor a una velocidad próxima a la del campo rotante. Entonces, cuando lo estamos haciendo girar a una velocidad próxima a la del campo rotante, en algún momento van a coincidir un polo norte y un polo sur, se va a generar la unión magnética y la máquina va a quedar girando. Eso lo logramos solamente si nosotros tenemos algún medio mecánico para lanzarla a la máquina. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Al estar el rotor detenido, nosotros vamos a tener un polo sur y vamos a tener un campo magnético giratorio, por ejemplo con estos polos nortes, y la velocidad de desplazamiento del campo magnético rotante frente a al estado detenido del rotor es tan elevada que nunca se puede lograr una fuerza que se vincule o que me vincule magnéticamente el campo rotante con el campo generado por el rotor. Por lo tanto, esta máquina no va a generar ningún tipo de movimiento, no se va a desplazar. Para poder producir algún tipo de arranque automático, sin tener una máquina exterior para lanzarlo y demás, lo que se recurre es colocar una pequeña jaula de ardilla dentro del rotor. Entonces, ¿qué se hace? Se hace arrancar a esta máquina sincrónica como si fuese una máquina asincrónica. Entonces, cuando nosotros la hacemos arrancar como una máquina asincrónica, y obviamente que la vamos a tener en una condición de carga de vacío, ¿qué va a pasar? La velocidad que va a alcanzar el rotor en esa condición de vacío es una velocidad muy cercana a la de sincronismo. Es una velocidad muy cercana a la del campo rotante. Entonces, al alcanzar una velocidad muy próxima a la velocidad del campo rotante, recuerden que el deslizamiento en esos casos es del orden del 3% más o menos. Entonces, cuando la máquina está en esa condición, ahí se puede lograr una vinculación magnética entre el campo rotante y el campo de eje fijo generado en el rotor por esa corriente. Entonces la máquina ahí se acopla magnéticamente, el rotor con el campo rotante, y queda girando. Nosotros lo que debemos hacer luego es empezar a acoplar de manera muy paulatina la carga que le queremos colocar en el eje. Y de esa manera la máquina queda funcionando.
Entonces ustedes como verán, en este caso, en este tipo de máquinas, es complejo arrancarlas, y también una vez que las arrancamos, es complejo también mantenerlas en funcionamiento, porque si las cargas que nosotros le aplicamos, una vez que ya la tengamos toda sobre el eje, pueden llegar a ser variables, bueno, es muy probable que esta máquina se desacople. Y al desacoplarse, obviamente que se nos detiene y tenemos que iniciar nuevamente todo el proceso de arranque y de ponerle carga para que la máquina funcione. Esto, Profe, entonces, sí. es una consulta. Que se desacople, ¿qué quiere decir? Que el rotor se detiene. El rotor se bien. detiene y el campo rotante va a seguir girando a la velocidad de sincronismo, pero el rotor está detenido. ¿Por qué se detiene el rotor, profe? Porque acordate, o sea, es lo que yo recién, el rotor para que esté girando, vos tenés que acoplarlo magnéticamente con el campo rotante. O sea, que tiene que haber, digamos, permitidme una palabra, se tiene que pegar este sur con este norte que está pasando, que está girando en el campo rotante. Si no, vos no lográs esa vinculación magnética, bueno, este elemento se detiene, por lo tanto la máquina se para. Está bien, profe. ¿Mm? Y ahí viene, profe, lo de síncrono. Claro, ahí viene lo de síncrono, que van a estar girando a la misma velocidad el campo rotante que el rotor. Ok, gracias. Es así. Hay una cuestión que cabe mencionar, que estos motores tienen una cierta utilidad, una cierta particularidad que no la tienen el resto de los motores. Es que si nosotros a esta máquina la hacemos trabajar en una condición de sobreexcitación, es decir, cuando nosotros le aplicamos la corriente continua en el rotor y aplicamos una corriente continua superior a la necesaria para generar esa vinculación magnética, decimos que lo hacemos trabajar en una condición de sobreexcitación. Cuando eso pasa, el motor reacciona tomando de la red una corriente en adelanto con respecto a la tensión. Entonces, nosotros podríamos utilizar una máquina de estas para corregir el factor de potencia de la red. Pero bueno, a ver, si bien esa aplicación o esa ventaja está buena, es mucho más caro tener una máquina rotativa como es esta, consumiendo energía para corregir un factor de potencia. Es mucho más económico, es más simple, y además no me produce ningún tipo de consumo, tener un banco estático de capacitores para corregir el factor de potencia, como nosotros vimos ya cuando estudiamos factor de potencia. Entonces, si bien esta es una aplicación positiva que tiene la máquina sincrónica en su utilización como motor, bueno, el hecho de utilizar una máquina o comprar una máquina, colocar una máquina con este fin, no se justifica frente a lo que es una compensación con un banco de capacitores. Ahora, si tuviésemos una máquina de este tipo que la necesitamos para trabajar, para alguna cuestión en particular, haciéndola trabajar en esa condición de sobreexcitación, bueno, tendríamos esa extra que estaríamos también corrigiendo el factor de potencia de la instalación donde está conectado este motor. Entonces, como ustedes podrán ver, son más las contras que las ventajas que tiene la máquina sincrónica en su aplicación como motor. Básicamente es una máquina que nosotros la vamos a utilizamos en nuestras instalaciones como generador. Es una máquina que la disponemos y la colocamos en todas las centrales donde nosotros generamos energía. ¿Preguntas? O sea, profe, que sería como medio costoso ponerlo en funcionamiento. Más que costoso como ponerlo en funcionamiento, es costosa la máquina en sí. A ver, si lo estamos comparando con un motor asincrónico. Vos imagínate, un motor asincrónico es el motor, el estator y el rotor encima del núcleo laminado, ni siquiera es bobinado, con una jaula de ardilla, y ahí se terminó nuestro motor asincrónico. En este caso, si lo queremos usar como motor, es la máquina sincrónica
que ya de por sí es más cara que la máquina asincrónica, porque el rotor en este caso es bobinado. Y aparte tengo que tener otra máquina más, una excitatriz, un generador de corriente continua tengo que tener, para producir y entregar corriente continua al rotor. Todo eso también tiene un sistema de escobillas, de anillos rozantes que generan desgaste, costos de mantenimiento. Entonces, Hay más costos y más costos. totalmente. Y aparte, agregarle aparte después los problemas de funcionamiento. Claro, el mantenimiento en sí. O sea, una máquina que no arranca sola, o sea, tiene que tener una jaula de ardilla adentro, o tengo que tener un medio para lanzarlo. Es una máquina que no me va a admitir una variación de carga. Si hay una variación de carga, se para. Cuestión que la asincrónica no tiene ese problema. Entonces, desde el punto de vista del costo, ya es una máquina más cara. Y desde el vista del punto de funcionamiento, es una máquina más complicada. Entonces, en el funcionamiento como motor, prácticamente esta máquina no se la utiliza. Se utilizan directamente las asíncronas. Pero dijo que se utiliza como generador. Como generador sí, porque como generador ya es otra cuestión. Yo con una máquina sincrónica no puedo generar. En cambio con la sincrónica sí. Mejor dicho, con las máquinas asincrónicas sí puedo generar. Tengo otras complicaciones. En cambio, O sea, sí o sí lo usamos para como generador y como motor no se usa directamente. O sea, no. porque Vos cuando ves no un tiene motor, sentido. cuando ves una máquina trifásica que es un motor, es una máquina asincrónica, seguro. Y cuando ves un generador, seguro que es una máquina síncrona. Ahí, profe, seguramente por el lado de que necesita ahí un excitador, una excitatriz, digamos, en ese caso, por eso es como generador, cumple esa función, digamos, porque tiene el generador tiene esa excitación, digamos, por eso usted dice que la sincrónica es generador, digamos. No, pero es generador, Diego, porque, ¿qué pasa? Yo en el funcionamiento que vimos en la clase pasada como sincrónica y como generador, yo de manera muy sencilla con esta máquina, yo puedo lograr, aplicándole una potencia mecánica para mover a todo el eje de esta máquina y de la excitatriz de corriente continua, yo de manera muy sencilla puedo lograr una onda alternada de frecuencia constante y de tensión de acuerdo al valor mío de excitación. Yo de manera muy, muy sencilla lo puedo lograr. Controlando la velocidad yo tengo frecuencias constantes. Entonces, me es muy fácil con esta máquina generar una corriente alternada. Claro, porque depende, o sea, ¿por qué? Porque necesita tener esa entrada, digamos, que sería esa fuerza mecánica o ese par mecánico que obviamente los generadores, me imagino, por cualquier fuente, digamos, pues la proporción es generar en ese sentido. Vos imaginate que los generadores hidráulicos, lo que tenés vos es el caudal que tengas del dique o del río, donde vos hayas puesto tu turbina, que la turbina se está moviendo a todo este conjunto. Entonces, vos lo que tenés es esa potencia mecánica que la transformás en cinética y después la terminás transformando en eléctrica. Entonces, todo ese juego de potencia es lo que vos ponés para obtener definitivamente en Bornes después esta energía que, como ya hemos hablado, necesito tenerla en el momento que se necesita utilizar. No se puede acumular. Entonces la acumulamos de la forma. Profesor, le iba a preguntar, ¿con qué tipo de potencia se le aplica? Digamos, mecánico, usted dice, ¿qué puede ser con una turbina? Estás diciendo recién. Sí. Puede ser un motor, otro, puede ser un motor a motor? explosión. Bien. ¿Un alternador, profe, es un ejemplo de máquina síncrona? Es un alternador, es un ejemplo. El alternador en realidad es una cosa mixta. El ejemplo, porque el alternador en definitiva tiene una variación, no necesita una frecuencia constante. Genera una onda alternada, después la rectifica y listo, y se terminó. Entonces no es una aplicación. El ejemplo más común de esto es ¿vieron los generadores que ustedes tienen? ¿Vieron los que se compran, que compran para una casa? Los generadores estos o ven en los negocios, esas máquinas que ven por ahí,
Bueno, son generadores sincrónicos pequeños. Si van a visitar cualquier central eléctrica, esos generadores que van a ver ahí son generadores sincrónicos. ¿El dínamo sería un generador sincrónico? No. ¿No? El dínamo es un generador de corriente continua. A ver. El dínamo es un generador de corriente continua. ¿Está bien? El alternador es algo parecido a los generadores que tienen los molinos de viento, los aerogeneradores. Como la velocidad no es constante, entonces yo necesito, para tener una frecuencia constante, velocidades constantes. Si no tengo velocidades constantes, entonces tengo que hacer otras cuestiones. Son generadores asíncronos. Pero nosotros a escala industrial, a lo que es la generación de la energía que nosotros consumimos, los generadores que utilizamos son los síncronos. Bueno, gente, no sé si queda algo más, si no, yo ya voy a seguir con el último tema que nos queda, que son las máquinas monofásicas, en su utilización como motores. Hasta acá estuvimos hablando de máquinas trifásicas. Las máquinas trifásicas son las máquinas que se utilizan para las potencias más importantes. Son cuando nosotros tenemos potencias a partir de los 5 kW. Ahí utilizamos prácticamente siempre máquinas trifásicas. Para potencias menores utilizamos máquinas monofásicas, que son máquinas más económicas. Son máquinas que nos permiten su funcionamiento con solamente una fase. Entonces muchas instalaciones que hay no son instalaciones trifásicas, son instalaciones monofásicas, y por ende necesitamos una máquina que permita una conexión a este tipo de red. Las máquinas monofásicas no se diseñan ni se utilizan de potencias grandes, no porque no se pueda, sino que traen una complicación. Si nosotros utilizamos una máquina monofásica de una potencia muy alta, cuando la conectemos sobre la red va a tomar corrientes muy altas sobre una de las fases. Y eso me va a generar problemas en el sistema de distribución, como ser el tema de sobretensiones en alguna fase, o subtensiones en alguna de las otras fases, debido todo esto al corrimiento del centro de estrella del transformador. Ya hemos hablado, cuando estudiamos transformadores, lo importante es que es tener un centro de estrella equilibrado. Entonces, si esto llega a pasar, nos empiezan a generar complicaciones en el funcionamiento. Por lo tanto, las máquinas monofásicas, las potencias que tienen son bastante limitadas, no son muy grandes. Pero no quita que en alguna situación especial nos encontremos con máquinas de potencia un poco más. En lo que es su característica de funcionamiento, al igual que cuando recién nosotros vimos el motor sincrónico, estos motores no tienen un par de arranque, es decir, no pueden generar su cupla de arranque. Necesitan sí o sí de algún método auxiliar para poder arrancar. Y esto tiene que ver porque hay un solo campo magnético interviniendo. Entonces, si hay un solo campo magnético, nunca podemos lograr un par giratorio del campo. Otras cuestiones que ese campo que generan, que no es un campo giratorio, que es un campo pulsante, hace que tengan una mayor cantidad de vibraciones, sean máquinas más ruidosas que los motores trifásicos. Y en general, el rendimiento de estos motores es un rendimiento, debido a estas cuestiones, un rendimiento menor a un motor trifásico. Y otra de las cuestiones que es importante es que en general son máquinas con muy bajo factor de potencia. Estas máquinas tienen factores de potencia del orden de 0,3, 0,4, mientras que un trifásico tiene un factor de potencia que está en el orden de 0,6, 0,65, puede haber de 0,7. O sea, hay una diferencia realmente importante en lo que es la característica del factor de potencia. Y bueno, y en lo que se refiere a los usos, básicamente, bueno, en todo lo que son pequeñas potencias, lo que es
a nivel doméstico, todos nuestros motores son motores monofásicos, y en la parte industrial, para alguna máquina herramienta pequeña, en donde no se requieren potencias importantes, también se utilizan motores monofásicos. En lo que es a las características o a los componentes, nosotros lo podemos ver, es bastante similar este motor a un motor trifásico, con algunas diferenciaciones importantes. En lo que es la carcasa, bueno, nos vamos a encontrar en algo similar, de otras dimensiones, obviamente, respecto a un trifásico. Vamos a encontrar una bornera de conexión. En esa bornera de conexión, ahí va a estar los dos bornes de conexión del bobinado correspondiente a la única fase que tienen estas máquinas, pero es usual que nos encontremos con 2 bornes más, es decir, que nos encontremos con 4 bornes. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de estas máquinas tiene una segunda bobina. Esa segunda bobina cumple una función particular, que es justamente de ayudar a esta máquina que pueda arrancar. Es una bobina que se utiliza solamente en el momento del arranque. Es una bobina que por sus características constructivas necesariamente tiene que ser desconectada una vez que la máquina arrancó. Y esa función de desconexión la cumple un interruptor centrífugo. Ese interruptor tiene por función, una vez que la máquina alcanzó una determinada velocidad, abrir y dejar sin servicio esa bobina de arranque. Estas máquinas, casi todas, el rotor que tienen es un rotor de tipo jaula de ardilla. Nosotros ya los vimos en las máquinas trifásicas, lo que eran estos rotores. Son rotores obviamente que cortocircuitados. Y el estator, al igual que en las otras máquinas, es un estator de chapas de hierro, laminado, y en él van a haber ranuras donde van a estar alojadas las bobinas correspondientes, tanto el bobinado principal, como en caso que lo tenga, el bobinado auxiliar. Sí, Tomás. Profe, el interruptor ese vendría a ser automático, ¿no? O sea, corta Sí. automático. Mira, es una placa que hace contacto con otra, y a medida que el motor va tomando velocidad, por fuerza centrífuga, se van separando una de otra. Entonces deja de hacer contacto y se abre y no permite más la circulación de corriente. Básicamente es eso. Ah, perfecto. Entonces, obviamente que por la propia velocidad, cuando alcanzan la alta velocidad, listo, se separa y listo, interrumpió la circulación de corriente. El principio de funcionamiento de estas máquinas se explica a través de una teoría del doble campo giratorio de Ferrari, en donde esta teoría dice que un campo magnético pulsante y estacionario, como es el que genera una onda alternada, como nosotros tenemos en cada una de las fases, en este caso en la fase que aplicamos para alimentar el motor, esa onda se puede descomponer exactamente en 2 ondas iguales y que giran en sentidos contrarios. Entonces, nosotros, este campo que tenemos como campo generado o producido por esta onda pulsante, lo podemos descomponer en estos otros 2 campos que están acá, y que van a terminar siendo 2 campos iguales y que giran en sentido contrario. Y esta es la expresión que tienen acá al final, donde el flujo que nosotros vamos a tener está compuesto por un campo que gira en sentido directo y un campo que gira en sentido inverso, y los dos tienen la misma magnitud. Esto lo podemos representar a través de estos 2 vectores, donde tenemos un campo magnético y un segundo campo magnético, girando ambos en sentido inverso. Por lo tanto, el campo resultante, si ustedes van sumando punto a punto, el campo resultante va a ir creciendo hasta hacerse máximo en este punto, luego comenzará a decrecer hasta anularse, y luego con estos 2 vectores estén en la parte inferior, comenzará a crecer en sentido inverso hasta hacerse máximo en este punto, y luego comenzará a decrecer. Es decir, que tenemos un campo que, a diferencia del campo de las máquinas trifásicas que rotaba, es un campo que crece, decrece, se anula, vuelve a crecer en sentido contrario, se anula y vuelve a crecer. Es decir, que es un campo oscilante. Entonces, como ustedes pueden inferir, no es un campo que tiene movimiento. Nosotros necesariamente necesitamos hacer algo para que esto después gire.
Estos dos campos que tenemos de sentido inverso y sentido directo lo podemos representar a través de las curvas par velocidad, lo mismo que hicimos con las máquinas trifásicas. Fíjense, acá tienen la curva par velocidad del campo inverso, y acá tienen la curva de par velocidad del campo directo. Si ustedes hicieran las diferencias, porque una gira en un sentido y otra en otro, en el punto de velocidad cero, que es este, la diferencia hace que el par resultante sea cero. Con esto nosotros estamos mostrando que el par de arranque que tiene esta máquina es cero, es decir, no va a arrancar por sí sola, tenemos que hacer algo. Yo no sé si alguna vez les pasó a ustedes en sus casas, con algún motor monofásico que lo enchufan, o le dan arranque, queda como haciendo un zumbido y no se mueve. Ahora, si ustedes de golpe le introducen una fuerza al eje, la máquina comienza a moverse. Bueno, lo que están haciendo en ese caso, están rompiendo el equilibrio y darle un sentido de giro, darle un sentido de movimiento, y la máquina comienza a funcionar. Porque han roto este equilibrio entre estos dos pares, que lo explica esta teoría como que son dos pares que están girando en sentido. Entonces, los métodos que hay para no recurrir a una cuestión manual y peligrosa como la que yo recién les estaba diciendo, son los motores a los cuales se le adiciona una bobina auxiliar o bobina en cortocircuito. Hay otro tipo de motores que son los más comunes, que nosotros utilizamos, que son los motores de fase dividida o fase partida. Hay otros motores que son los que, aparte de tener esa bobina extra, tienen un capacitor para mejorar la cupla de arranque. Y por último, nosotros ahí metemos un motor que lo pusimos ahí como otro más, un motor a capacitor, que en realidad ese motor lo que persigue es no solamente, básicamente es el mismo motor con capacitor de arranque, pero se le agrega un capacitor extra en paralelo con el bobinado principal para mejorarle y hacerlo más suave al funcionamiento del motor monofásico. El motor, vamos a ver cada uno de ellos. El motor con bobina auxiliar o en cortocircuito es un motor que se utiliza para muy bajas potencias. Nosotros es raro que lo encontremos en alguna aplicación normal, pero básicamente consta de una especie de dos polos, donde está el arrollamiento estatórico. Sobre los polos se hacen unas muescas y se colocan bobinas en cortocircuito. Fíjense, acá hay una bobina en cortocircuito, y acá hay otra bobina en cortocircuito. Esas bobinas en cortocircuito que son anillos directamente, es un anillo de cobre. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros excitemos con corriente a la fase, el campo magnético donde se encuentra la espira en cortocircuito no se va a poder establecer, porque esa bobina se va a oponer a que ese campo circule por allí. Por lo tanto, vamos a tener un campo magnético que va a tener el sentido que yo estoy indicando aquí con el puntero. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, como es un campo magnético que no está incidiendo de manera perpendicular sobre el rotor, sino que lo hace con un determinado ángulo de inclinación, va a generar una pequeña fuerza que le va a producir un movimiento, y esta máquina va a comenzar a desplazarse. Es decir que vamos a lograr o vamos a generar un par extremadamente bajo. Entonces son máquinas que obviamente que van a manejar cargas muy pequeñas. Son muy económicas, muy baratas, y como tienen esta disposición constructiva, son máquinas que no les puedo invertir el sentido de giro. Siempre van a girar en un solo sentido. Las otras máquinas, que son una de las más utilizadas, son las que ya tienen un bobinado auxiliar para arrancar. ¿En qué se basa esto? Bueno, en generar un segundo campo magnético. Entonces ustedes ya vieron, cuando nosotros analizamos los motores trifásicos, que el hecho de que tengamos dos campos magnéticos, la presencia de ese segundo campo va a generar un campo resultante que va a tener un cierto desplazamiento. Entonces vamos a tener una máquina con un bobinado principal conectado a la fase y neutro, si siguen el esquema, fase y neutro, y van a tener un bobinado auxiliar conectado, por ejemplo, a neutro y fase, con ese interruptor centrífugo que se va a ocupar de que, llegado a un determinado momento de funcionamiento, se abra y deje sin
sin excitación, sin corriente circulando al bobinado auxiliar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué necesitamos desconectarlo? Bueno, porque la característica constructiva que va a tener este bobinado auxiliar va a ser que la relación de resistencia y reactancia sea mucho mayor a la relación de resistencia y reactancia del bobinado principal. ¿Y por qué nosotros hacemos un bobinado con esta característica constructiva? Porque la cupla de arranque depende de una constante y del producto de la corriente del bobinado, que atraviesa el bobinado principal, la corriente que atraviesa el bobinado auxiliar por el seno de ambas. Es decir, fíjense, si esta es la corriente del bobinado principal, esta es la corriente del bobinado auxiliar, mientras mayor sea este ángulo, mayor va a ser la cupla. Quiere decir que esta corriente siempre va a estar en la misma posición. ¿Por qué? Porque bueno, esta es la bobina y no va a cambiar. Puede cambiar la magnitud, pero no la ubicación. En cambio, la del bobinado auxiliar, dependiendo de cómo yo lo construya, esta puede estar más o menos cerca, o sea, puede tener un mayor o un menor ángulo respecto a la tensión. A mí lo que más me convendría que este ángulo sea el más pequeño, de manera que el ángulo resultante θ sea el mayor. Para que este ángulo sea lo más pequeño posible, yo a esta corriente necesito que sea lo más resistiva pura para tratar de ponerla en fase con la tensión. Nunca la puedo poner en fase con la tensión, porque si no, en vez de tener una resistencia de una bobina, tendría una resistencia. Entonces, lo que hacemos es darle una característica de relación resistencia-reactancia al bobinado auxiliar respecto al principal mucho más. ¿Se entiende? Los pares de esta máquina van a ser muchos mayores a los pares que vamos a lograr con el método de arranque anterior. Puedo llegar a lograr pares realmente importantes. Y la máquina va a arrancar con los dos bobinados siguiendo esta curva, y una vez que actúa el interruptor centrífugo, bueno, se seguirá esta curva de par de arranque que tienen aquí indicada. En este motor, nosotros, me volví al anterior, en este motor, si nosotros le invertimos la conexión o de la fase, de la bobina auxiliar o de la bobina del campo principal, podemos invertir el sentido de marcha del motor. Es decir, lo podemos hacer girar en un sentido o en otro sentido, invirtiendo solamente una de las conexiones de los. Si por algún motivo a nosotros se nos quema el bobinado auxiliar, en el próximo ciclo el motor va a arrancar, supóngase arranca o se quema, el motor va a seguir trabajando. Pero en el próximo ciclo de arranque, lo que nos va a pasar es que ese motor no va a poder. Profe, disculpe, ¿puede explicar cómo es para cambiar el sentido de giro? ¿Es cambiando el bobinado principal? Claro, viste que vos vas a conectar fase y neutro en bobinado principal y fase y neutro, o sea, los principios y finales del bobinado principal lo conectás a fase y neutro, y del bobinado auxiliar a fase y neutro, principios y finales. ¿Sí? Sí. Es invertir uno de los bobinados, ese principio y final lo conectás al revés. Ah, o sea, ahí esa era mi duda. Cualquiera de los dos bobinados podemos invertir y ya cambia el sentido de giro. Cualquiera de los dos, pero uno, porque si invertís los dos, le estás de nuevo dando el mismo sentido y va a girar de nuevo en el mismo sentido. Claro, uno de los dos bobinados hay que cambiar el sentido. Uno de los dos. Bien. Lo mismo Bien. pasaba, no sé si lo hablamos, Diego, cuando hablamos de los motores trifásicos. El motor trifásico también le puedo cambiar el sentido de giro. ¿Y cómo lo hago? Invirtiendo la conexión de una de las fases. Sí, eso sí. El otro motor es un motor que, aparte de tener el bobinado auxiliar, con las mismas consideraciones que hicimos recién, se le agrega un capacitor. Fíjense, se agrega en serie un capacitor al sistema de arranque. ¿Qué es lo que logro agregando en serie este capacitor? Bueno, que ahora tengo una corriente del bobinado auxiliar en adelanto con respecto a la tensión. Busco que el ángulo entre la corriente del bobinado principal y la corriente del bobinado auxiliar sea el mayor posible. Si pudiera ser 90 grados estaría mejor.
Estaría bárbaro, porque ahí lograría tener el mayor par. Entonces, yo agregando este capacitor, desfaso más la corriente del bobinado auxiliar de la del principal y logro tener un mayor par. Con una ventaja más. Al haber desplazado esta corriente, este vector, y ya que no esté más en esta posición, sino que está en esta posición ahora, lo que hago también es una ventaja extra, que es disminuir la corriente de arranque. Si bien las corrientes de arranque no son tan altas como las de los motores trifásicos, pero sí nos podemos encontrar con corrientes de arranque de 1,5, 2 veces el valor de la corriente nominal. Entonces, el hecho de agregar un capacitor en serie con el bobinado auxiliar de arranque, yo logro tener un mayor par y logro disminuir la corriente. ¿Y mejora el coseno de phi, profe, o no? No, hasta ahora no, porque vos fíjate, este capacitor, una vez que el interruptor abra, listo, se me dejó. Claro, lógico, sí, se desconecta. Seguimos igual, con el factor de potencia seguimos igual, mal. En este caso, ahora venimos, el que sigue justamente ataca ese problema que vos estás marcando. En este caso, antes de pasar al otro, quiero detenerme y hacer un par de consideraciones. Para invertir el sentido de giro en este motor es exactamente lo mismo que en el anterior. Invierto la conexión de alguna de las dos bobinas, o la principal o la de la auxiliar de arranque. Y ahí le invierto el sentido de giro. Y este motor, si por algún motivo se llega a quemar el bobinado auxiliar, bueno, me pasa lo mismo que en el anterior. El motor se queda para el próximo ciclo de trabajo sin par de arranque. Pero, si se me llega a quemar el capacitor y no el bobinado auxiliar, el motor todavía, en un próximo ciclo, puede volver a arrancar con un par menor. ¿Quedaría como el anterior, profe, no? Exactamente, quedaría exactamente el anterior. Si se quema un capacitor, ¿qué significa que se quema el capacitor? Significa que se pincha, significa que entra en cortocircuito. Entonces esto es como si nosotros acá lo hubiésemos unido. ¿Se entiende? El problema sería si se abre. El problema sería si explota el capacitor. Claro, si se explota. Es Ahí está. difícil que pase. Es difícil. Es difícil. El último que ustedes estaban mencionando recién que marcaban es el motor a capacitor, que es cuando yo le conecto, fíjense, un capacitor acá en paralelo con el bobinado principal. O sea, al conectar este capacitor en paralelo con el bobinado principal, lo que estoy haciendo es mejorar ahora sí el factor de potencia. Para mejorar el arranque, lo que puedo llegar es a darle mayor capacidad para tratar de que este ángulo se haga de 90 grados. Y tener mayor. Si no llegué a los 90 con este capacitor, bueno, agregarle más capacidad. Entonces, básicamente lo único que estoy haciendo acá es mejorar el factor de potencia, mejorar un poco la marcha para que sea una marcha más suave, nada más, porque está compensado, pero no cambio en demasía, las posibilidades de funcionamiento, de mejorar el par respecto a lo que yo tenía en el motor que vimos anterior. Y el último, que me queda de hacer simplemente una referencia, es el motor monofásico a colector, también conocido como motores universales. Los motores universales los tenemos encuadrados dentro de los motores monofásicos, simplemente los mencionamos como para que quede una mención respecto de esto. Es un motor de características especiales, un motor que puede funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Estos motores sí tienen un rotor bobinado, un rotor bobinado muy parecido a lo que es el rotor de una máquina de corriente continua, donde vamos a encontrarnos con unas escobillas, por la cual nosotros vamos a estar alimentando a este rotor, y se va a generar un campo en el rotor desfasado 90 grados con respecto al campo que se genera en el estator. Entonces la interacción de estos dos campos hace que esta máquina gire. Ese giro que nosotros logramos con estas máquinas lo podemos llevar a velocidades realmente muy altas. Entonces podemos lograr velocidades de 5.000, 6.000, 7.000, 9.000 vueltas. Entonces en las máquinas en general que necesitan tener velocidades muy altas, la utilización de un motor universal es de aplicación. Ahí tienen
una curva de par velocidad, donde compara cómo es la performance que tiene, es un ejemplo de performance de un motor universal cuando se le aplica corriente alterna o corriente continua. Obviamente que cuando estamos hablando de una determinada máquina de estas, el hecho de aplicar un valor de corriente continua implica aplicar el mismo valor de corriente continua que el valor eficaz de la corriente alterna. Recuerden que esos son los dos valores que nosotros podemos llegar a comparar. Y más de tensión, si yo alimento con tensión, el valor de tensión continua tiene que ser el mismo valor que el valor de tensión eficaz alterna que yo tengo para que esa máquina funcione. ¿Eso, profe, sería un motor, por ejemplo, de un taladro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Es una de las utilizaciones más frecuentes, más comunes. Y acá por último tienen una tabla comparativa de las características principales de un motor monofásico y un trifásico. Par de arranque en un motor monofásico no existe, es nulo. El motor trifásico sí, pero está condicionado después con el método de arranque que nosotros le pongamos para controlar las corrientes de arranque. La potencia, en general, menores a 1 kW en los motores monofásicos, y los motores trifásicos a partir de los 5 y hasta la potencia que se necesita. En campo pulsante o oscilante, el del motor monofásico, giratorio del motor trifásico. Hay un solo bobinado, con la posibilidad de tener un bobinado auxiliar para el arranque en los motores monofásicos. Son 3 los bobinados que nosotros tenemos en el motor trifásico, uno por cada fase. Y las corrientes de arranque de 1,5 a 2 veces el valor de la corriente nominal en un motor monofásico, y en un motor trifásico de 5 a 7 veces el valor de la corriente nominal. Y quizás a lo mejor podríamos haber agregado otra característica que tenía con factores de potencia, muy malos en los motores monofásicos y aceptables en los motores trifásicos. Muy malos de 0,3, 0,4, 0,6, 0,7 en un motor trifásico. Y con eso terminamos de repasar y de ver lo que tiene contemplado esta materia que veamos respecto a lo que son las distintas máquinas eléctricas que nosotros íbamos a recorrer. A partir de la clase posterior al parcial, vamos a empezar a ver lo que son redes de media, redes de baja, en lo que son su configuración, los distintos elementos que las conforman, tanto para operarla, como para hacer maniobras y hacer funciones. Vamos a hablar después un poquito de lo que son los mercados eléctricos, de cómo se comporta, cómo se compra, cómo se vende energía en un sistema eléctrico, y vamos a terminar después, ya cerrando esa tercera parte de la materia, con lo que tiene que ver con la parte de luminometría. Vamos a ver si va a ser una o dos clases referidas a eso. Chicos, no sé si tienen alguna cuestión que quieran plantearme, alguna preguntita, algo. Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta con Sí, respecto a una de las demostraciones del campo rotante. Uh-huh. Cuando tomamos los 3 instantes de tiempo, Sí, señor. no me quedó claro, digamos, por qué tenían que ser X instantes, digamos. ¿Cuál era el fin, digamos? ¿Por qué? Bien, lo tomamos de manera equidistante. ¿Para qué? Para demostrar que viste que el equidistante, si bien ahí es un ángulo, en definitiva también es un tiempo. Claro, sí. Lo tomamos, ¿por qué? Porque ¿qué demostramos? Que en el mismo tiempo se desplazó el mismo ángulo. Entonces, ¿con eso qué demuestro? Que la velocidad es constante. ¿Se entiende? Claro, digamos, sería por la variación digamos, de espacio sobre tiempo, digamos. Exactamente, exactamente. Si en el mismo tiempo se desplaza el mismo el mismo ángulo, quiere decir que la velocidad se mantiene. Claro. Entonces, Bien, me quedó claro. te muestro eso. Bien, bien. Gracias, profe. Por nada. Chicos,
No sé si hay algo más. Si no, yo me voy despidiendo. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes. Sean puntuales, así hacemos nuestro parcial. Y bueno, ya a partir de la siguiente clase comenzaremos a ver los temas correspondientes a la tercera parte. ¿Estamos? Perfecto, profe, nos vemos. Perfecto, profe. Muchas gracias. Chicos, Perfecto, les mando un gracias. fuerte Gracias abrazo. por todo. Cuídense Gracias, mucho. profe. No, profe, Buenas noches. chao. Gracias, profe. Nos vemos, chao, chao.